Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Un abrazo grande para miles de ustedes que cada día se conectan con esta emisora maravillosa que Dios nos permite utilizar para comunicar este mensaje y a través de las redes sociales. Gracias al Señor por la vida de miles de personas que están visitando nuestro canal de YouTube que se llama Pastor Díaz Pavón. Allí están los mensajes, allí están las enseñanzas y estos programas se mantienen en esa página para que usted los pueda ver. Algunas personas lo oyen a través de la radio y luego quieren repetirlo. Bueno, tienen acceso a nuestro canal de YouTube y allí pueden escuchar abundantemente y enterarse a través de las redes sociales de lo que estamos haciendo y de lo que está sucediendo en nuestro ministerio. Ayer llegamos de México, donde pasamos un tiempo precioso, donde Dios nos bendijo en grande. Creo que en un próximo programa les voy a dar detalles, les voy a contar un poquito acerca de lo que sucedió en ese viaje que me parece tan interesante, las cosas que Dios ha estado haciendo. En el programa de ayer recibimos la primera parte de un sermón que lo llamamos Necesitamos Recursos. Fíjese, Dios, el Todopoderoso, ha decidido usar seres humanos como usted y como yo. Nos convertimos de esa manera en ministros, en instrumentos, en recursos de Dios para bendecir gente, recursos de Dios para ministrar a gente necesitada. Por otro lado, nosotros, usted y yo, los instrumentos del Señor, también necesitamos de capacitación. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo allá en el bautismo, cuando Juan vio el cielo abierto y el Espíritu que descendía en forma de paloma o como paloma sobre Jesús. Jesucristo hizo uso de ese recurso maravilloso. Cuanto más nosotros. Jesús hizo uso del recurso de la oración, del retiro, del tiempo de ayuno, para relacionarse con su Padre. Cuanto más nosotros lo necesitamos igualmente. Por lo tanto, si necesitamos recursos, si necesitamos dones, este mensaje va a ser de especial importancia para usted. Si necesita la oración, 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Llame para poder orar por usted. Escuchamos este mensaje y regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Vamos al púlpito y oigamos lo que Dios tiene que decirnos. El plano de lo ministerial en todo esto es determinante. Volvamos a ese versículo 49 de Lucas 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No hay duda, según el pasaje, que Dios va a enviar su promesa, que Dios va a cumplir esa promesa. Está hablando de lo que está profetizado desde la antigüedad. Todos recordamos ese capítulo 2 del libro de Joel,
Desde la antigüedad, allí está la promesa. Dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Que los siervos y las siervas, hombres y mujeres, van a ser llenos del Espíritu Santo y profetizarán. Amén. Van a ser usados por Dios para dar palabra. Está hablando de nosotros, está hablando de usted. Es eso lo que en otro capítulo 2, el del libro de los Hechos, tuvo cumplimiento. Pero la forma en que se cumple esa profecía en teología se le llama progresiva. Es decir, esa profecía de Joel 2 no se cumple plenamente en el aposento alto. En el aposento alto inició el cumplimiento, pero ese cumplimiento se proyecta a través de los años y a través de los siglos. Dios continúa derramando su Espíritu Santo sobre sus hijos y sobre sus hijas, aleluya, y provoca que seamos llenos y que profeticemos y que ministremos y que por nuestra boca salga palabra de Dios que afecta a la gente. Nunca debemos equivocar eso con títulos. Yo quiero predicar, ¿por qué no me ponen a mí? Yo quisiera presidir ese ministerio, ¿por qué no me dan ese título? No, usted está enfermo de gloria, de reconocimiento, y es posible que le pase la vida sin verlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan bueno que no permite que nos embarquemos en un proyecto que nos va a destruir. Los que anhelan títulos, los que anhelan altar, los que anhelan reconocimiento, los que anhelan gloria, evidencian su inmadurez, su novatería. Neófitos los llama la Biblia, neófitos. El neofitismo no es otra condición sino la inmadurez de quien no ve el provecho del servicio, sino que anhela el reconocimiento del título. Y anhelando el reconocimiento del título, se destruyen a ellos mismos. Entonces la Biblia dice, no le pongas las manos encima ni los reconozcas, porque son neófitos. En su novatería se destruyen a ellos mismos, se ahorcan. Así que la misericordia de Dios es que no lo permite. Dios dice, no, deténlo, porque lo que quiere es ser visto. Deténla, porque lo que quiere es ser reconocida. Deténla. No permitas que se exponga a eso, porque caen, dice el texto, en lazo del diablo. Lazo del diablo, de los que quieren nombre. El versículo dice, quedaos en Jerusalén. Oye, pero tú nos estás mandando al mundo. Sí, pero hay un prerequisito. Y el prerequisito es, sea lleno del Espíritu Santo. De lo que tenemos que ocuparnos es de ser lleno del Espíritu Santo. Este capítulo 24 de Lucas debe ser plataforma para continuar el capítulo 1 del libro de los Hechos. El mismo Lucas escribe el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles es la segunda parte, el segundo tomo del Evangelio según Lucas. Y Lucas sigue allá y de una vez, en ese primer capítulo, los hermanos le están preguntando a Jesús, Señor, tú vas a retornar la autoridad, el poder, la gloria a Israel en este tiempo. El trono lo vas a tomar y vas a ser tú el rey y vas a dominar y vamos a dominar las naciones. Eso es lo que están diciendo. Nos vas a quitar de encima a los romanos y vas a lograr que nos respeten. Es ahora, Señor. Jesús les dijo, a ustedes no les importa saber los tiempos ni las sazones que mi Padre tiene en su absoluta, plena, íntima voluntad. Pero, les dijo, hablemos de lo bueno,
van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso es buena, porque aprendiste. Es para que hables de mí, no de ti. Es para ser testigo mío, no tuyo. La idea no es que bajemos del púlpito creyendo que finalmente me he proyectado como es digno de mí. La idea es bajar del púlpito o de lo que sea donde estemos sirviendo, sabiendo que el nombre de Jesucristo ha sido glorificado. Alguien que dé gloria a Dios. Quedaos. La Biblia está llena de ejemplos y modelos donde alguien se adelantó para ministrar cuando todavía no estaba capacitado. Y cada vez que ocurrió eso, fue de lamentar. Uno de los ejemplos clásicos es Pedro, el apóstol Pedro. Ese Pedro fue el que más golpes recibió. Ese Pedro, cada vez que se quejaba, el Señor le daba un tapaboca. Pedro sufrió más vergüenzas que cualquier discípulo. Y cuando un discípulo sufre vergüenzas, regularmente se incomoda con el maestro. ¿Y por qué me hizo eso? En público. Y me mandó a callar. Y me hizo aquello. Óigame. No se queje, es posible que usted sea favorito del maestro. Porque cuando Jesús entonces fue a encargar el cuidado de las ovejas, no se las encargó al amoroso Juan, no se las encargó a ningún otro, sino a Pedro. Pastorea mis ovejas, cuídame los corderos. Una y otra vez le encargó la autoridad a ese Pedro. Ese Pedro que cuando Jesús va a ser arrestado en Getsemaní, lejos de tener una actitud espiritual, con una sorprendente actitud carnal, desenvaina la espada y le lanza. Lo dejó sin oreja. Ese Pedro violento es a quien Jesús le encarga. Ese Pedro que luego, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está siendo juzgado, está presente en el ambiente por allí, en el patio, viendo, oyendo lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. Preste atención, por favor. La gente predica de ese pasaje y siempre insulta a Pedro. Lo insulta porque Pedro negó al Señor. Porque Pedro dijo que no lo conocía. Porque Pedro dijo que no sabía quién es ese que arrestaron, que dicen que van a crucificar. A mí no me mezclen con él. Es verdad, eso es vergonzoso. Pero usted tiene que preguntar dónde están los otros discípulos. Se tiene que preguntar. Pedro es el que lo negó, pero era el único que estaba allí. Sí, Pedro es el que lo negó, pero los demás se habían quedado en casa, los demás se habían escondido, los demás no estaban presentes. Así es que entre negarlo y esconderse cobardemente, ¿qué cosa es peor? Es verdad que lo negó, es verdad que lo que dijo no es bueno, pero también es verdad que no podía apartar sus ojos del Señor. También es verdad que era el que estaba cerca para ver qué le van a hacer a mi Señor. Cobarde y metió la pata. Pero el Señor levantó los ojos y en lugar de maldecirlo, lo miró con amor hasta que le derritió el bloque de hielo que tenía Pedro. Lo calentó en cariño.
3 veces lo negó, pero 3 veces después el Señor le está preguntando: Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces, como si estuviese cancelando, como en la ecuación lineal, ¿no es cierto? Cancelando lo feo con declaraciones de amor. Pastorea mis ovejas, cuídame los corderos. Evidentemente el Señor Jesús no estaba defraudado con Pedro, aunque Pedro había metido la pata muchas veces. Aquello había sido el proceso por el que el Señor estaba preparando, capacitando, adiestrando a uno de sus discípulos más destacados y avanzados. Ese Pedro, Jesús lo llevó con él a todas las actividades más significativas. Cuando fue el caso de la transfiguración, Pedro estaba allí. Amén. Cuando la niña muerta, Jesús dejó todo el mundo. Pedro, vente. Pedro entró con él. En todo lo íntimo estaba. Fue de los primeros discípulos en ser llamados. Fue de los que vio todos los milagros. No todos los discípulos estaban en Caná de Galilea cuando Jesús estaba convirtiendo el agua en vino, pero Pedro sí estaba allí. Jesús se encargó de que estuviera ahí desde el principio hasta el final. Y cuando se habla de los que vieron al Señor y los que fueron testigos de su resurrección, de los otros apóstoles dice: y se le apareció a los 12. Y luego más abajo dice: y se le apareció a todos los apóstoles. Pero Pablo dice: y a Cefas, a ese en particular. A ese específicamente, no uno de los 12, no uno de los apóstoles, no uno de los 500, dice. Y a Cefas es el único nombre de apóstol que menciona en ese capítulo 15 de la carta a los Corintios, porque no era cualquiera, porque el bocón ese era especial para Jesús. ¿Usted nunca le tuvo cariño a un bocón? Pues téngale, que se puede quedar sin pastor si no le tiene cariño a un bocón. Dios ama a los bocones. Ahora mire, tal vez un caso que no es tan clásico y que no se utiliza tanto es el caso de Moisés. Yo quisiera que hiciera este análisis conmigo. En el capítulo 2 del libro de Éxodo, no lo busque, es solo como una referencia. En el capítulo 2 del libro de Éxodo, este Moisés, que ha sido criado como hijo de la hija de Faraón, nieto de Faraón, educado, formado, refinado, conocía el protocolo, sabía entrar, salir, ¿sí?, relacionarse con la gente de la alta sociedad. Él estaba muy bien adiestrado, no hay nada malo en eso. Descubrió que él no era egipcio y que no era hijo de la hija de Faraón. Descubrió, se enteró de que él era un hijo de la esclava y de los judíos estos esclavos, de los hebreos esclavos. Así es que, como era esclavo, a él se le ocurrió que no podía seguir echando su suerte con los egipcios, sino que tenía que ir a su pueblo, a los judíos. Allá fue, a los judíos, allá fue, a los israelitas. Lo que sucede en ese capítulo 2 es espantoso. Ahora, este engreído nieto de Faraón llega a los judíos y encuentra que un egipcio está golpeando a un hebreo. Y él, que se creía el gran filántropo y el conocedor, corrió para allá. Fue e intervino, se metió en el problema y terminó él peleando con el egipcio. Ahora no era el judío el que estaba peleando, ahora el que estaba peleando era Moisés. Usted nunca se metió en un problema y salió usted con más problemas que los que estaban en el problema. Y usted sale de allí diciendo: ¿y yo por qué me metí? ¿Yo por qué? ¿Por qué? Por mi boca, mi gran boca, mi única boca.
Bueno, eso le pasó. Intervino y terminó matando al egipcio. Pero lo terrible es que ahora los egipcios no lo quieren. Así es que no puede volver a donde Faraón, porque me van a apresar, me van a matar. Ahora yo soy enemigo de Egipto. Pero tampoco lo querían los hebreos, porque los hebreos le dijeron: ¿y a ti quién te dio carta en este asunto? Lo trataron de entremetido y lo echaron. Así es que ni lo querían los unos, ni lo querían los otros, y se encontró marchando por el desierto. ¿Usted alguna vez se encontró marchando por el desierto? Y uno se encuentra marchando por el desierto porque se metió en lo que no tenía que meterse. Porque el saber que yo alguna vez tengo que ayudar no significa que yo me meta a hacerlo, porque si no estoy capacitado, estoy intentando ejercer ministerio a destiempo. Así que la función no es cuando me dan una oportunidad. No, la función es: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, capacítame. Señor, hazme santo. Señor, dame dones. Gloria a Dios. La oración no puede ser en la cámara, por favor, aquí, en mi mentón. ¿Cuál es mi lado bueno? Y se vira de espalda. La función no es buscar la cámara, la función es buscar al Espíritu Santo. La función es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo logro que lo noten? No lo logre. El Espíritu Santo no se esconde, y cuando llena una vida, Él solito se derrama. Aleluya, se derrama en amor, se derrama en servicio, se derrama en dones, en habilidades espirituales. Cuando usted pone las manos sobre un enfermo y ese enfermo se sana, usted no tiene que preparar tarjetitas de presentación: yo oro y se sana. No, eso corre solo. La gente viene y dice: ay, hermano, ore por mí. Usted: ay, hermano, póngame las manos y ore. No tengo que decirle a nadie. No hace falta una tarjetita que dice: yo soy santo, yo tengo dones. Sepan ustedes que ya ministro 7, me faltan unos poquitos más que pronto voy a estar con esos dones. No funciona así la cosa en Dios. En el Señor funciona que la gente recibe lo que usted tiene de Dios. Moisés, sin haber sido adiestrado, aunque era llamado, ¿me oyó? Sin haber sido entrenado, sin haber sido capacitado, aunque era llamado, se metió a destiempo a funcionar y terminó en desgracia. ¿Sabe lo que sucede en el capítulo 3? Ahora está en el desierto, va caminando y se tropieza nada más y nada menos que con el ángel de Jehová, que ardía desde una llama en una zarza que no se consumía. Se consumen las zarzas. Pregúntele a los californianos si se consumen o no. Una llama de fuego y se consume el arbusto, pero él vio que allí estaba la llama de fuego y que no se consumía. No se consumía. La voz de Dios le llegó. El ángel de Jehová estaba allá. El mensaje del Señor. Estaba ocurriendo lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba él? Él no necesitaba irse de voluntario a importunar a los hebreos que ya tenían suficiente problema. Pónganme a mí. Pónganme a mí. No es pónganme a mí. Es lléname a mí. Lléname a mí, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4, esto es rápido. Capítulo 2, mete la pata. Eso sonó feo. No importa, feo, fue feo de todos modos. Capítulo 3, el ángel de Jehová se le aparece, está siendo adiestrado. Pero mire cómo sigue siendo adiestrado. Inmediatamente, capítulo 4, es cuando el Señor le dice: agarra la vara esa, tírala. Y la tira y se convierte en serpiente. Agárrala por la cola, la agarra
y se convierte en vara. Lo estaba adiestrando. Ensaya conmigo. Eso fue lo que él iba a tener que hacer frente a Faraón cuando llegara. Y allí estaban los babalaos, y allí estaban los brujeros, allí estaban los espiriteros, allí estaban los hechiceros. Estaban allí delante de Faraón haciendo su espectáculo. Y el Señor le dijo: lo que te enseñé. ¿Recuerdas el discipulado? Dale, tírala. Él la tiró, se convirtió en serpiente. Los hechiceros dijeron: nosotros también. Y crearon serpientes. Y la serpiente de Moisés se las comió todas. Operación Boa se llama eso. Acabó con todo. Eso fue con efectos especiales tipo Claudia. Se comió todas las serpientes. ¿Sí? Acabó con ellas. Dios lo estaba preparando allá en el desierto. Cuando el Señor le está haciendo lo de la serpiente, uno puede decir: ¿qué chiste es este? ¿Y tú para qué quieres que yo convierta el madero eso en una serpiente y lo agarro? ¿Pero qué sentido tiene esto? Ninguno tiene ahora, pero más adelante hay un plan de Dios en el cual usted va a descubrir que el regañito de anoche le va a servir, que el consejero, el sermoncito, la corrección le va a servir. Pedro lo descubrió, Moisés también lo descubrió. Amén. Pero la historia no terminó allí. Próximo versículo. Dios le dice: esa mano, mismo capítulo 4, dice: esa mano, mete tu mano en tu seno. Y cuando la sacó, estaba leprosa, podrida. Vuélvela a meter. Dios lo estaba entrenando. Dios le estaba enseñando. Si a algo esta gente le temían, era a los hechiceros y a los brujeros. Dios le estaba diciendo: yo soy más poderoso que todos ellos. Si a algo le temían, era a la lepra. La lepra era una maldición. Le dijo: mira lo que hago. Yo la pongo, yo la quito. Yo tengo autoridad sobre la lepra. No tienes que temblar ante las enfermedades, Moisés. Dios le estaba dando un entrenamiento. Lo estaba capacitando. Amén. Amén. Y Dios le dice que vas a ir allá y vas a predicarle y vas a hablarle y le vas a decir lo que... Yo no he sido... gagueo porque él era tartamudo. Yo no he sido de fácil palabra. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Dios le dijo: yo hice los mudos. Yo hice la boca. Yo inventé la palabra. Yo soy el que hablo, yo soy el que te enseña. Tú vas conmigo y vas a decir lo que yo te mande a decir. Tengo miedo, olvídalo, ignóralo, predica con miedo. Estoy temblando, predica temblando. Estoy aterrado, predica aterrado. Hay que hacer lo que Dios nos manda hacer, no importa cómo nos veamos a nosotros mismos. Dígame, ¿hay manera de discutir con esto? No hay manera de discutir. Él fue antes de tiempo, las consecuencias fueron fatales. Él entró en el discipulado de Dios y el Señor lo fue formando. En lo que tenemos que participar es en ese discipulado, en llegar. Ay, es que yo me aburro. No se aburra. Es que yo me canso. No se canse. Ay, es que yo no sé. Pues sepa. Señor, pero todo y te sigo. Sí, todo y me sigues. Y Señor, y es que yo tengo familia. Pues avanza. Camine. Tenemos que pegarnos al Señor. Tenemos que amarrarnos al Señor. Amén. Amén. Tenemos que perder la perspectiva mundana porque la Biblia dice: no es con espada, no es con ejército, en una palabra, no es con recursos terrenales, no es con recursos de hombre. No hay que temblar porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino exactamente todo lo contrario, de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero
terminar haciendo este comentario. El Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. Y uno tiene que decir, ¿pero por qué? Es curioso, porque antes de eso no se dice que Jesús andaba por ahí haciendo milagros. No se dice. Pero una vez ocurre esa experiencia, doquiera Jesús iba, milagros, manifestaciones poderosas. Pero Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es todopoderoso. Pero por usted se hizo hombre, despojándose de todo lo que tenía, y entonces vino a ser modelo. Como modelo, cuando Jesús era niño, la Biblia dice que crecía físicamente, que crecía emocionalmente, dice, en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía en gracia, crecía en su relación con el Padre eterno y crecía en su relación y capacidad de bendecir a la gente. Jesús crecía. Cuando llegó a la adultez, fue bautizado. Jesús no cometió pecado, no, pero era nuestro modelo. Así que para que usted también sea bautizado, Jesús fue y se bautizó siendo modelo, y allí recibió el Espíritu. Oh, yo no necesito eso, Jesús lo necesitó. Y Jesús era más santo que nosotros. Jesús lo necesitó y no tenía defecto, pero recibió el Espíritu Santo. Interesante, ese es el pasaje que él lee estando en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dele gloria a Dios. Si Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo, usted también. Si Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo, yo también. Lo necesitamos. Amén. Lo necesitamos. Si Jesús procuró ser lleno del Espíritu Santo para poder avanzar en el plan que Dios tenía con él, ¿cuánto más nosotros, de quienes él dijo, mayores cosas que las que yo hago, que las que Jesús hace, mayores cosas haréis? Si Dios ha dicho que con ustedes va a hacer mayores cosas que las que Jesús hizo, no juegue creyendo que eso puede ocurrir sin ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos capacita no solo para evangelizar, sino también para edificar la iglesia. La iglesia no se edifica con sabiduría humana. La iglesia no se edifica con estudios teológicos. La iglesia no se edifica con psicología. La iglesia no se edifica de ninguna forma que no sea por la acción soberana del Espíritu Santo de Dios. En Corintios 14, el versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, oiga, para edificación, exhortación y consolación. No es para exhibirse. No es para que sepan que yo, llámenme profeta, por favor. Yo soy el profeta de esta casa. Ya me tienen harto con esa cacería, harto. Yo soy el apóstol, yo soy el gran pastor, el pastor de los pastores. Hay otros pastores, pero son de menor categoría. Eso es una enfermedad, eso es una enfermedad. Los dones ocurren
para que la iglesia sea edificada. No para la autoproyección, sino para que la iglesia sea edificada. Toda función y toda tarea se da en la iglesia para bendecir a la iglesia. Mira el versículo 12, mismo capítulo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Bueno, esos 14, yo voy a orar por ellos, los demás están liquidados. Están liquidados. Pero bueno. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, los que los anhelan, hay que anhelarlos. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Abundar en ellos. Y abundar en ellos implica conocerlos, dominarlos, aprender, ser discipulado y formado para que ese don yo lo pueda ministrar con excelencia, para que ese don no sea escándalo ni locura en mis manos, sino prudencia y edificación. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Ya es tiempo, momento para orar, para interceder delante del Señor. Qué palabra tan hermosa esa que recibimos de parte de Dios. Dios nos quiere usar y Dios nos quiere capacitar. Si usted anhela, desea esa capacitación de Dios, esa unción y esa gracia del Espíritu Santo, más que estrategias, la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que no se puede aprender en un libro, lo que no se puede aprender en un seminario, lo que solo se recibe en nuestra relación íntima con el Señor. Si necesita la oración, marque ahora mismo. Será mi privilegio, mi alegría, orar con cada uno de ustedes. 305-228-9697. Tome nota de este número telefónico. 305-228-9697 y llame ahora mismo. Señor Dios, yo me uno en oración con cada uno de los hermanos y hermanas que han estado llamando. Señor, intercedo por ellos, por sus necesidades, por sus problemas, por sus crisis. Sobre todas las cosas, en el día de hoy yo oro para que tu Espíritu Santo sea derramado sobre la vida de cada uno de ellos. Padre Dios, que tengan una experiencia íntima y profunda contigo, que tengan una experiencia personal, Señor, que su experiencia contigo sea desde lo más profundo de su ser. Algo más que seminarios, algo más que charlas, algo más que adiestramiento, unción de tu Espíritu Santo. Imparte dones espirituales para que tus hijos sean útiles en tus manos. Imparte dones espirituales, Señor, para que cada uno de estos siervos y siervas tuyas sean utilizados por ti para bendecir a muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Les suplico su oración por cada una de las actividades que tenemos. Estamos en campaña constantemente. Gracias por orar. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.